The Global Entertainment Spectacular WrestleMania. Y bueno, ahora sí, señores, oficialmente es WrestleMania. Y bueno, como ya viene siendo una pequeña tradición en los últimos años, pues traigo por mi parte lo que son las reacciones al magno evento. Hoy con un evento central bastante interesante, triple amenaza entre dos ex miembros de The Shield y el que trajo a estos al main roster. Y además pues una cartelera pues variada en la que puede estar interesante el asunto. Por aquí tenemos a Paul Heyman presentando a CM Punk. 60,000 personas en el Allegiant Stadium. Y bueno, como vienen anunciando desde horas de la tarde, desde Stand and Deliver de hecho, la lucha por el World Heavyweight Championship va a ser la que va a abrir el evento. Básicamente el video package nos resumía un poco de la historia de WrestleMania y además se centraba mucho en esto de no saber quiénes serían los héroes y quiénes serían los villanos. Y bueno, en el centro del ring tenemos a Triple H. Sí están los comentaristas en español. Yo pensé que no iban a estar. Welcome to WrestleMania. Oh, hay gente en el stage. Eso sí no lo había visto, Salvatore Ganacci. No sé quién es, la verdad. A ver, es un productor y demás, pero... Y bueno, básicamente era para dar la bienvenida a Main Event Jey Uso, que como se ha venido diciendo últimamente, no es el Main Event. Y bueno, aquí tenemos al Main Event Jey Uso. Como ya lo dije en la simulación subida hace unos días, lo mejor es que gane Gunther. Lo siento, pero lo mejor para mí es que gane Gunther. Vamos a ver qué es lo que sucede en la primera noche de WrestleMania, el primer combate. Bueno, ahora sí viene la entrada del ring general. Iba a decir, ¿cómo es posible que Gunther no tenga entrada especial? Sin embargo, ya por sí sola su entrada es especial. 259 días como campeón, 6 defensas titulares y un récord de 3-0 contra Jey Uso. Y ahora sí, el tiempo de hablar se acabó, las especulaciones se acabaron y vamos directamente al combate. ¿Cómo se sentirá Gunther de decir la lona es sagrada y ver ese montón de patrocinadores en la lona? Uf. Y empezamos con los machetazos y la respuesta de Jey Uso directamente asustó al campeón. Y a ver, el combate ha empezado bastante lento, bastante pausado, como si se estuvieran actualmente midiéndose. De momento no se ve como un control muy específico de una superestrella sobre otra. ¡Ojo, lanza! Y queda entonces el conteo. Y Sambuía Samoana por parte de Uso. Ahora que estoy viendo en general el estadio y todo eso, solo espero que esa iluminación de noche no sea como la de WrestleMania 39. ¿Ustedes se acuerdan de esa iluminación? Era una mierda. Y bueno, ojo que va a buscar Gunther el bombazo. Lo conecta. Conteo del referee. 1, 2. Y el conteo que llega solamente a 2. Ojo, lanza. Y ahora va Uso a buscar altura para intentar capturar el campeonato mundial. Uso splash. Conteo del referee 1, 2 y el conteo que llega a 2. Se ve como que está desesperado Jey Uso por la victoria. No sé qué tan bueno sea eso, teniendo en cuenta que el combate va empezando y prácticamente de daño entre los dos no se han hecho nada. Bueno, Gunther va a irse directamente. Uy, acaba de atacar Gunther con el campeonato mundial a Jey Uso. O sea, le dijo que no iba a arruinar esto para mí. Y splash por parte de Gunther. 1, 2 y bueno, conteo en 2 para Jey Uso. Bueno, intercambio de patadas, antebrazos, lazos, de todo. Y lanza nuevamente después de las patadas. Y va a terminar el combo de golpes, posiblemente con el uso de splash. Lo va a buscar, lo encuentra el uso de splash. Aunque bueno, por experiencia propia sabe que no es suficiente un uso de splash para vencerlo. Intenta el segundo uso de splash. Y bueno, a ver, tiene bastante dañado al campeón actualmente. Oh, y buscando la sleeper hold, la dormilona. Si ustedes pudieran ver mi cara ahorita mismo, que alguien me explique qué basura, pero qué basura fue este combate. O sea, ya yo no critico el resultado, que tampoco lo admito. Qué basura de combate fue este. Literalmente el ritmo que tuvo este combate es el mismo de un combate del Undertaker en las últimas etapas de su carrera. O sea, ¿qué carajos? Qué basura de combate fue este, por Dios. Y bueno, ya del final ni hablemos. O sea, ya del final ni hablemos, por favor. No, es que
que, o sea, yo me esperaba mínimo un buen combate, un combate decente, pero es que este combate literalmente tuviera el mismo ritmo que uno del Undertaker en sus últimas etapas, ¿qué carajo sentido tiene? Sigo confirmando mi punto que dije en el video. Jey Uso definitivamente no está preparado para ser World Champion y ahora menos. O sea, ¿qué combate fue este? O sea, es probablemente de los peores combates que le he visto en su carrera. ¿Cómo masacraron a mi muchacho? De verdad, es que no puedo procesar absolutamente nada del primer combate. O sea, primero el ritmo fue vomitivo. O sea, fue un ritmo como si estuvieran luchando dos abuelos. Y después, ¿cómo? ¿En qué cabeza vas a dejar? Ay, Dios mío. ¿Vas a dejar o vas a vencer a Gunther por sumisión? Por el amor a Jesucristo. ¿A quién puta se le ocurrió esa idea? Y bueno, vamos con uno de los combates de relleno de WrestleMania. De verdad, no voy a superar este combate por el World Heavyweight Championship. A ver, quería hacer un comentario desde ayer. De hecho, que estaba viendo SmackDown y se oficializó un combate por los campeonatos en pareja en SmackDown, que es una TLC. Todo el mundo obviamente está puteando a Triple H porque es una total estupidez poner este combate en parejas y no poner una TLC match en WrestleMania. O sea, no hay ningún tipo de punto de comparación. A eso le sumamos que la división en parejas de SmackDown está muchísimo mejor construida que la de Raw. Ahora, creo en parte que no es culpa de Triple H. Creo que es culpa de USA Network. Porque sí, puede ser que ellos, como cláusula, quieran tener cierta cantidad de combates titulares por programación. Entonces puede ser ese el problema principal. Y bueno, obviamente como se darán cuenta, pues tampoco es grandísimo el interés que tengo por este combate. Y no sé, la verdad es que yo creo que van a perder los vikingos. Otra vez el nuevo día, campeones en pareja. Y bueno, combate. Vean, ni siquiera vi el combate, pero la misma mierda de siempre. No, ya no sé la verdad de dos combates. Este totalmente irrelevante. Vamos con otro combate que no sé qué decir, la verdad. Jade Cargill versus Naomi. Rivalidad de venganza. A ver si a partir de aquí empieza a subir el nivel de los combates y el nivel de WrestleMania, porque ahorita mismo estamos en la calle. A ver si esta vara remonta, porque de momento estamos horriblemente mal, Ok, empieza el combate de una vez con la ofensiva Jade Cargill. Y vamos a ver cuánto ha mejorado desde que la sacaron de televisión. Pero no es por nada, pero el público está muerto. Bueno, hay gente encima del stage. Interesante también. Oh, bien esa. Qué bien esa por parte de Jade Cargill. Ahora, adiós. Con el Jade. 1, 2, 3. Bueno, victoria de Jade Cargill. Predecible. Bueno, para hacerlo personal, que supuestamente fue este combate, pues dejó debiendo. ¿Qué quieres que te diga? O sea, está bien que es un combate normal, pero me faltó intensidad. O sea, estás luchando contra la que te lesionó por un gran periodo de tiempo. Vamos con este combate por el campeonato de los Estados Unidos. Jacob Fatu se enfrenta a las mega estrella LA Knight. Como lo dije en la simulación, la verdad es que siento que de alguna forma u otra solo Sikoa puede perjudicar a Jacob Fatu. Y bueno, ahora me lo confirma si está a la par de él. Lo dicho, puede perjudicar a Jacob Fatu cualquiera de los dos escenarios, ya sea que LA Knight retenga o Jacob Fatu se convierta en el nuevo campeón, me sirve. Ah, bueno. Ah, no, pero llega a pata LA Knight. Y tremendo Samoan Drop. Y bueno, digamos que LA Knight sabía que no iba a ser para nada sencillo el combate con este men. Si es que es un men. Oh, le iba a hacer un bandside drop. Y codazo. Bonito desde la tercera cuerda. 1, 2. Y bueno, el conteo que llega a 2. Y tremendo ese suplex frontal para Fatu. Donde el referee 1, 2, sí. Y bueno, ahora va a buscar altura Jacob Fatu. Tremendo el sentón bombazo. Busca el moonsault. Super BFT. 1, 2. Y toca la cuerda Jacob Fatu. O sea, en un momento no supe qué hizo LA Knight, porque hizo como un tipo de power slam, pero convertido a BFT, sí es cierto. Oh, tremendo Samoan Drop desde la segunda cuerda. Y vuelve a buscar altura Jacob Fatu. Moonsault. Se viene el segundo Moonsault para LA Knight. Va a buscar el conteo. 1, 2, 3. Y bueno, damas y caballeros, tenemos nuevo campeón de los Estados Unidos. Buen combate por parte de los dos. Tuvo una 50% para cada uno de control. No estuvo nada mal, se lucieron. Por lo menos este combate sí fue bueno, porque ya me estaba asustando. Bueno, está presentando obviamente una promo referente a Rey Mysterio. Sin embargo, mira, la promo la está haciendo Marcelo Rodríguez.
Entrada especial para el grande americano. Bueno, con mariachi y todo haciendo la entrada el grande americano. Y bueno, detalle bastante importante, la voz de Marcelo Rodríguez fue utilizada como la voz del grande americano. Bueno, hoy se enfrenta a Rey Fénix. Desgraciadamente no se pudo enfrentar a Rey Misterio, pero bueno, igual, independientemente de alguno de los dos, va a ser un combatazo. Y bueno, como dijeron hace unas horas en el kickoff, WWE compró AAA. De hecho, el primer show entre estas dos compañías será en junio, si no estoy equivocado, julio. Y será NXT Worlds Collide. Y bueno, el grande americano ya peleando con el hijo del vikingo. ¡Patada para el grande americano por estar jodiendo al hijo del vikingo! ¡Oh! ¡Oh, qué buena! Definitivamente que Rey Fénix es poesía en movimiento, cuando agarra las cuerdas. Michael Cole acaba de decir que Chad Gable estaba haciendo ese movimiento. Qué estúpido. No lo está haciendo Chad Gable. ¿Qué carajos fue eso? Bueno. ¿Qué está haciendo el grande americano? ¡Ah, la placa de metal! Y ahora sí va a volar Rey Fénix. ¡Tremenda patada! Y acordémonos que tiene el metal ahí metido, ¡Oh! Uncle Lock. Lo agarró con la cabeza. Y va a buscar altura del grande americano. ¡Gracias! Se lanza desde la tercera cuerda. Tremenda headbutt. Y conteo a 3. Debut de ensueño para el grande americano. Conteo a 3 y se lleva la victoria. Y no hay bar, así que pues no se puede revisar absolutamente nada. The Heartbreak Kid, Shawn Michaels en WrestleMania. Bueno, ya el baboso reveló cuántas personas hay metidas en el estadio. Socket. Esperamos con esta rivalidad bastante personal, este combate bastante personal también. Tiffany Stratton, Charlotte Flair. A ver si no se medio matan en este combate. Bueno, y utilizando un tema oficial de Lady Gaga, es como el video package fue presentado. Y bueno, ahora todo el stage de WrestleMania se viste de rosado. 3 versiones de Tiffany Stratton. Y más o menos haciendo una entrada al estilo Barbie, ¿no? Lo malo, está entrando de primera. O sea, Charlotte lo hizo básicamente al propio. Porque Tiffany Stratton tiene un atuendo de color rosado. Y adivinen quién también tiene un atuendo de color rosado. Bueno, comienza la tortura. Y a ver qué sale de estas dos. Ok, sí se van a matar. Ya estoy viendo que sí se van a matar estas dos. Oh, tremendo ese chop. Y contra el poste LED. Pero bueno, empieza con todo Tiffany Stratton. Y bueno, no era para menos, Tiene que demostrarse el odio que se tienen una con otra. Bueno, impacto contra la barrera de protección. Bueno, sinceramente, le queda mejor a Stephanie Baker. Bueno, pero cómo vuela en el ring Tiffany Stratton. Y bombazo de Charlotte. Uy. Y bueno, impacto con la rodilla. Y definitivamente lo cantó. Pero Charlotte también tiene una desventaja. Exacto, Charlotte también tiene la desventaja de que tiene la pierna jodida. Y vuelve a buscar la figura 8, no llega. Uy. British Moonsault, que es detenido con la rodilla de Charlotte. Y ahora va a buscar altura. Supernatural Selection. Conteo de Charlotte. 1, 2. Y se sale Tiffany. A lo que pudimos escuchar de Charlotte, básicamente le está diciendo a Tiffany: tú nunca me vas a reemplazar. ¡Ojo! British Moonsault. Conteo del referee. 1, 2, 3. Tiffany le acaba de ganar limpiamente a Charlotte Flair. Pellizquemen a ver si esto no es un sueño. Tiffany Stratton retiene el campeonato en WrestleMania contra Charlotte Flair. Correcta decisión por parte de Triple Calvas. Y dieron un combate bastante bueno además. Y bueno, aquí obviamente reconociendo a los inducidos al Salón de la Fama de este 2025. Que por cierto, ayer el speech de Triple H creo que duró más de una hora. Yo la verdad es que no vi nada de Hall of Fame, más que unos segundillos o unos minutos de la Red Carpet. Pero si en serio duró una hora, con razón se estaban durmiendo todo el mundo. Y bueno, ahora sí vamos con lo que definitivamente más nos interesa de la noche 1. Y obviamente es el main event. Triple amenaza 2 miembros de The Shield, el que creó a The Shield y el que tiene a Roman Reigns con el corazón completamente destrozado. Definitivamente, cómo pegan las canciones de metal en los putos videos package del wrestling. Bueno,
ahora sí cierto que vamos directamente con lo que puede ser el mejor combate de la noche. Y teniendo en cuenta cómo ha ido la noche, pues casi que es un hecho. Y bueno, Seth Rollins completamente de negro. ¡Oh! Ah, no, pero... espectacular Seth Rollins y su entrada totalmente de blanco. No utilizaba un atuendo completamente blanco, si no estoy mal, desde SummerSlam. Desde el SummerSlam en el que ganó tanto el campeonato de la WWE como el de los Estados Unidos. The Original Tribal Chief. Opa, pues Roman Reigns, pues me hizo un poco de caso, ¿no? Color blanco y negro en su indumentaria. Y como lo dije en la simulación, entra totalmente solo. Y bueno, en las pantallas de arriba se puede ver fotos de Roman Reigns. Sin embargo, también se ven a muchos de los integrantes de la familia Anoa'i. Smoke. I don't do drugs. Opa. Uy, The Fire and Still Burns. Mi adicción es el wrestling. Bueno, vamos con una entrada más que especial para CM Punk. Por primera vez en su carrera. ¡No! ¡Oh, boy! Only you can set me free. ¡Wow, boy! Nada más y nada menos que Living Color tocando en vivo. Y definitivamente, ¡it's clobbering time! La magia de WrestleMania, la magia de WWE. ¿Quién iba a pensar que CM Punk iba a estar, primero que todo, de vuelta en WWE y después de todo, en el main event? ¿Y no se les hace un poco conocido ese atuendo? Bueno, obviamente aquí tenemos el drama de Paul Heyman y Roman Reigns. Ok. Suena la campana y se viene el main event. No, no. Literalmente para hacer enojar a Roman Reigns. Oh, bueno, y aunque Rollins trataba de dialogar con Roman Reigns, pues digamos que ahorita mismo el diálogo es algo que este último no conoce. Oh, como acaba de quedar Rollins, y va a buscar el drive-by. Y va a volar Rollins. Topetazo suicida desde la segunda cuerda. Y bueno, ahora se ven cara a cara CM Punk y Seth Rollins. Y se ven con ganas de matarse porque definitivamente se tienen un amor bastante grande. Y bueno, se viene la primera silla para Rollins. Toma silletazo. Uy, golpe con el basurero en la cabeza de Punk. Oh, suplex contra el basurero. El odio de Rollins es real. Así que lo que le dijo le salió del alma, ya que por dicha lo censuró Netflix. Bueno, creo que no lo censuró Netflix. Estas censuras yo creo que vienen de WWE. Porque si fuera Netflix, directamente no podría emitir todo lo que tiene en su plataforma. Así que no tiene sentido. Y ojo, Roland con ese tremendo topetazo encima de la barricada. Casi va a dar contra los fans también. Y bueno, está buscando la mesa de comentarios. Y como no, la de español. Y bueno, ahora tiene a los dos en bandeja de plata para hacer sus rodillazos clásicos. Y el primero va para Rollins. Ah, bueno, desnucadora y Daddy Did. Bueno, se levanta Roman Reigns. Y ahora tiene a Rollins en los hombros. Reigns, ojo que va a buscar la altura. Punk, tremendo el lazo que se acaba de comer Rollins desde las alturas. Y derechazo del superhombre. 1, 2. Y el conteo que llega a 2 para CM Punk. Buscando la Anaconda Vice. Y ojo que Rollins con el Super Splash. 1, 2. Y el conteo que llega a 2 para Roman Reigns. Oh, lanza para CM Punk. Bueno, se libra bastante bien. Oh, pedigree para Roman Reigns. Ojo, y va a buscar el Curb Stomp. Curb Stomp para Roman. Envía las afueras a CM Punk. Busca el gane. 1, 2. ¡Te sale Roman Reigns! Bueno, va a buscar altura. Uy, no sale. ¡Oh! Pero lo reciben. No, tampoco. ¡Oh! ¡Lanza para Seth Rollins! Y ojo que CM Punk busca robarle la victoria a Roman. ¡Tremendo GTS! 1,
2. Y sale otra vez Roman Reigns. Bueno, Rollins sigue empeñado con aliarse con Roman Reigns para destruir a CM Punk. Bueno, y ahora busca la mesa de comentarios. O sea, diciéndole a Roman Reigns, él es el invasor. Él no pertenece aquí. Tendríamos que ser tú y yo. ¡Oh! Y bueno, le acabo de decir que lo levante. Como en la vieja escuela. Iba a rugir el samoano. No, bueno, no. Pero sí que va a ser el bombazo contra la mesa de comentarios. ¡Bombazo contra la mesa de comentarios! Para CM Punk. ¡Oh, voy! Todavía le queda la otra mesa de comentarios. Lo cargan a Rollins. ¡Y bombazo contra la mesa! Ok, devuelve a Rollins al ring. Se impulsa con las cuerdas. Agarra velocidad. ¡Lanza para Rollins! Conteo del referee. 1, 2, ¡se sale Rollins! No, se tienen que matar literalmente esos tres para ganar alguno. Bueno, directamente le está dirigiendo esa guillotina no a Punk, sino más bien a Paul Heyman. Mientras tanto, Roman Reigns. ¡Oh! Y ahora Roman Reigns con la guillotina para Rollins. ¡Y suplex! Y bueno, sigue la llave, sigue la guillotina. Curb Stomp por parte de CM Punk. Y ahora cargan a Rollins. GTS. Y bueno, ahora Rollins, que va a ser recibido con otra GTS. Lanza para CM Punk. Curb Stomp para Roman Reigns. Pero ¿cómo? O sea, literalmente fue como ¿Qué? Paul Heyman agarra una silla y ya sabemos lo que significa para Roman Reigns y Seth Rollins. ¡Oh! Le acaba de dar la silla a CM Punk. Golpe bajo para CM Punk. ¡Oh, por Dios! Se la va a dar a Roman Reigns. ¿Mi jefe tribal? No. ¡Oh, boy! Recuerdos de Vietnam. ¿Qué estás haciendo, Paul Heyman? ¿Qué estás haciendo, Paul? ¿Qué estás haciendo, Paul? ¿Qué estás...? ¡Oh! ¡Y también! ¡Ah! ¿Qué? Todo estaba planeado desde el principio por parte de Seth Rollins. ¡Ah, no! ¡No! Ok. Silletazo para Roman Reigns. Y ahora va a buscar el Curb Stomp. Le va a hacer el conteo Rollins a Reigns. 1, 2, 3. Victoria para Seth freaking Rollins. No me lo puedo creer. Paul Heyman no solo traicionó a CM Punk, sino que también traicionó a Roman Reigns. Definitivamente cinema en su máxima expresión. Y por favor que alguien le dé un Oscar a Paul Heyman, se lo merece. Y bueno, chicos, así termina la noche 1 de WrestleMania con Seth freaking Rollins y Paul Heyman celebrando. Pero bueno, chicos, yo voy a ir dejando las reacciones por acá. No sé la verdad cuánto va a durar este video, porque el main event me emocioné bastante. Estuvo bastante bueno. Pero bueno, chicos, espero les haya gustado esta reacción de la noche número 1 de WrestleMania 41. Déjenme en los comentarios si vieron el Premium Live Event completo y qué opinan acerca de él. Y obviamente, pues ya nos veremos en el próximo video. ¡Chao!